Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a comenzar con la clase de física elemental. Vamos a ver un repaso de todos los temas que hemos estado viendo en el transcurso del trimestre. Para recordar, hemos visto lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, el movimiento vertical de caída libre y también hemos visto el movimiento circular uniforme. Entonces, vamos a ver un repaso a través del desarrollo de ejercicios. Entonces, vamos a empezar. Bueno, este primer ejercicio es acerca del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para recordar un poco, el movimiento rectilíneo uniformemente variado se caracteriza por ser un movimiento con una trayectoria recta, pero con ciertas características, y una de ellas es que la velocidad va cambiando y la aceleración es constante, ¿no? Entonces, en ese tipo de movimiento se van a ver una serie de fórmulas, las cuales el cómo se emplean va a depender del ejercicio, ¿no? Y de los datos que nos brinde para cada uno, ¿no? Entonces, en este ejercicio tenemos si un móvil parte con una rapidez de 36 kilómetros por hora y acelera a razón de 7 metros por segundo elevado al cuadrado, ¿qué rapidez en metros por segundo tendrá después de 5 segundos? Muy bien, entonces aquí nos hablan de un móvil que parte con una velocidad inicial o también llamada rapidez 36 kilómetros por hora. También nos dicen que lo hace con una aceleración de 7 metros por segundo elevado al cuadrado y nos piden calcular la rapidez que tendrá al cabo de 5 segundos, ¿no? O sea, la velocidad final que tendrá en este tiempo. En este caso, el tiempo vendría a ser los 5 segundos. Entonces, vamos a ir sacando los datos pertenecientes de este problema, ¿no? Entonces, tenemos la velocidad inicial, que en este caso es 36 kilómetros por hora. También tenemos la aceleración, que vendría a ser los 7 metros por segundo elevado al cuadrado. Y también tenemos el tiempo, que son los 5 segundos. Muy bien, nos piden calcular la velocidad final. Si volvemos a leer, nos piden calcular la rapidez, o sea, la velocidad final en metros por segundo. Si nosotros analizamos un poco los datos, acá tenemos la velocidad inicial expresada en kilómetros por hora y tenemos la aceleración expresada en metros por segundo elevado al cuadrado. Y por acá tenemos el tiempo expresado en segundos. Entonces, tenemos que aquí la velocidad inicial expresarla en metros por segundo. De esta manera también se podrá calcular la velocidad final en esas unidades, ¿no? En metros por segundo. Entonces, esos 36 kilómetros por hora vamos a convertirlos a metros por segundo. ¿De qué manera? Bueno, aquí tenemos los 36 kilómetros por hora y vamos a hacer la conversión. Tenemos que 1 kilómetro equivale a 1000 metros, o lo que es lo mismo 10 al cubo metros, por una hora, que equivale a 3600 segundos. Entonces, lo hacemos de esta manera para poder simplificar kilómetro con kilómetro y hora con hora. Entonces, de esta manera nos va a dar ya la velocidad inicial expresada en metros por segundo, que es lo que queremos encontrar, queremos lograr, convertirla en metros por segundo. Entonces, al multiplicar 36 por 10 al cubo entre 3600, nos va a dar aproximadamente 10 y las unidades correspondientes es metros por segundo. Entonces, la velocidad inicial equivale a 10 metros por segundo, ¿no? Entonces, cuando empleemos ya la fórmula, vamos a tomar el valor de la velocidad inicial, ya no 36 kilómetros por hora, sino 10 metros por segundo, porque ya lo hemos convertido a las unidades correspondientes. Ok, muy bien. Entonces, como nos piden calcular la velocidad final, por aquí tenemos nuestro cuadrito de fórmulas.
Estas 4 fórmulas son las que se emplean para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Muy bien, entonces vamos a analizar qué datos no nos están dando en este problema. Si bien es cierto, no nos están dando la distancia que ha recorrido el móvil. Como no nos dan la distancia que ha recorrido el móvil, podemos observar que no podemos emplear esta segunda fórmula debido a que necesitaríamos el valor de la distancia. Esta tercera fórmula tampoco la vamos a poder emplear y esta última fórmula tampoco la podemos emplear porque no nos dan el valor de la distancia y por lo tanto vamos a emplear la primera fórmula, que es esta, ¿no? Velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y hacemos una pequeña comparación o análisis si tenemos los valores correspondientes. En este problema nos piden la velocidad final, la velocidad inicial, por aquí la tenemos, 10 metros por segundo. Tenemos el valor de la aceleración también, que son los 7 metros por segundo elevado al cuadrado. Y tenemos el valor del tiempo, que vale 5 segundos. Entonces simplemente reemplazamos. Tenemos velocidad final igual valor de la velocidad inicial, que vale 10, más aceleración, que vale 7, por el tiempo, que vale 5. Ok, tenemos aquí una suma y una multiplicación. Primero se va a desarrollar la multiplicación. Entonces tenemos velocidad final igual, el 10 se baja, 10 más 7 por 5 es 35 y al realizar esta suma nos da 45 metros por segundo. Entonces el valor de la velocidad final a los 5 segundos va a ser de 45 metros por segundo. Tengan en cuenta las unidades, por favor. En este caso, la unidad de medida de la velocidad es metros por segundo. Muy bien, entonces lo importante es que ustedes puedan identificar cada una de las unidades, ya que en las tareas he podido visualizar que tienen dificultades en eso. Entonces, vamos a continuar con el segundo ejercicio. Tenemos este problema: calcular la rapidez con la cual despega una avioneta si parte del reposo y acelera a razón de 3 metros por segundo elevado al cuadrado en un tiempo de 20 segundos. ¿Ok? Tenemos como dato la velocidad inicial, que equivale a 0. ¿Por qué la velocidad inicial vale 0? Porque esta avioneta parte del reposo. Cuando un cuerpo parte del reposo, su velocidad inicial va a ser 0. ¿Ok? Muy bien, tenemos entonces también el valor de la aceleración, que son los 3 metros por segundo elevado al cuadrado. Tenemos también el tiempo, que son los 20 segundos. Nos piden calcular la velocidad final. Muy bien, tenemos aquí nuestro cuadrito de fórmulas y bueno, de igual manera vamos a ir analizando y observamos que no tenemos el valor de la distancia. ¿Qué distancia ha recorrido esta avioneta? Entonces, como no tenemos el valor de la distancia, no podemos emplear ninguna de estas 3 últimas fórmulas porque no tenemos ese dato, ¿no? Entonces, ¿qué fórmula nos va a ser útil? La primera fórmula, que es velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Tenemos el valor de la velocidad inicial, sí, vale 0, el valor de la aceleración, que vale 3, y el valor del tiempo, que vale 20. Entonces simplemente reemplazamos velocidad final igual velocidad inicial, que vale 0, más aceleración, que vale 3, por el tiempo, que vale 20. Muy bien, tenemos una suma y una multiplicación. Primero es la multiplicación. Entonces sería velocidad final igual 3 por 20 nos da 60, ¿no? 60 más 0 nos da 60. Por lo tanto, la velocidad final nos da 60 metros por segundo. Entonces ya hemos calculado la rapidez de esta avioneta. Aquí tenemos este problema. Dice así: se lanza hacia arriba un cuerpo con una velocidad de 60 metros por segundo y demora en llegar al suelo 8 segundos. ¿Qué altura ha recorrido? Muy bien. Entonces aquí tenemos
un problema que trata de un cuerpo que es lanzado hacia arriba. Entonces estamos frente al movimiento vertical de caída libre. Para recordar un poco este tipo de movimiento, toma en cuenta lo que es la gravedad, ¿no? Ya lo hemos visto lo que es la gravedad en los videos y en las clases correspondientes. Y también hemos visto de que cuando un cuerpo es lanzado hacia arriba, la gravedad toma un valor negativo y cuando el cuerpo es lanzado hacia abajo, la gravedad toma un valor positivo. Muy bien, entonces vamos a ir empezando a analizar este problema. Vamos a ir sacando los datos. Tenemos el valor de la velocidad inicial, que son los 60 metros por segundo. Tenemos el tiempo, que son los 8 segundos. Y tenemos la gravedad, que siempre va a tomar este valor, 10 metros por segundo elevado al cuadrado. Y nos piden calcular la altura. Entonces, por aquí tenemos nuestro cuadrito de fórmulas que se emplean en este tipo de movimiento vertical de caída libre. Miren, aquí tenemos esta primera fórmula, la cual no utiliza la altura. Esta segunda fórmula no se utiliza el tiempo. En la tercera fórmula no se utiliza la velocidad final. Y por último tenemos esta fórmula en la cual no utiliza el valor de la gravedad. Muy bien, entonces nos piden calcular la altura y no tenemos el valor de la velocidad final. No nos están dando el valor de la velocidad final. Entonces, como no utiliza el valor de la velocidad final, vamos a emplear esta tercera fórmula, debido a que no nos dan este valor de la velocidad final. Entonces, tenemos aquí velocidad inicial, altura igual velocidad inicial por tiempo menos gravedad por tiempo elevado al cuadrado sobre 2. ¿Por qué acá es menos? Porque el cuerpo es lanzado hacia arriba y cuando el cuerpo es lanzado hacia arriba toma un valor negativo la gravedad. Por esa razón aquí es menos. Muy bien, entonces reemplazamos altura igual velocidad inicial, que vale 60, por el tiempo, que vale 8, menos la gravedad, que vale 10, por el tiempo elevado al cuadrado sobre 2. Muy bien, entonces tenemos aquí, vamos desarrollando primero la multiplicación. 60 por 8 nos da 480, menos 10 por 8 elevado al cuadrado nos da 64 sobre 2. Entonces vamos a irlo desarrollando paso a paso. Este 480 se baja, menos, bueno, por aquí vamos a simplificar. 10 entre 2 nos da 5, 5 por 64. Entonces aquí tenemos primero la multiplicación y luego la resta. Altura igual 480 menos 5 por 64, que nos da 320. Entonces 480 menos 320 nos da 160. Y la altura es de 160 metros. Muy bien, aquí tenemos este segundo ejercicio de este tipo de movimiento. Nos dice lo siguiente: una maceta cae desde la azotea de un edificio y tarda de llegar al suelo 10 segundos. Calcular la altura del edificio, la magnitud de la velocidad que choca contra el suelo. Muy bien, tenemos el valor de la velocidad inicial, que vale 0 metros por segundo, debido a que se encuentra en su altura máxima. Tenemos el valor del tiempo, que son los 10 segundos, y tenemos el valor de la velocidad, de la gravedad, perdón, que toma el valor de 10 metros por segundo. Nos piden calcular la altura del edificio, por lo tanto vamos a emplear esta fórmula y reemplazamos altura igual velocidad inicial, que vale 0, por el tiempo, que vale 10, más gravedad, que vale 10, por el tiempo, que equivale a 10 elevado al cuadrado sobre 2. Primero se desarrolla la multiplicación, entonces la altura nos queda 0 por 10, nos da 0, más 10 por 10 elevado al cuadrado nos da 100 sobre 2. Entonces aquí nos va a quedar, simplificando, mitad de 2, 1, mitad de 10, 5. Entonces nos queda altura igual 5 por 100 y nos da 500 metros. La altura del edificio es de 500 metros
y nos piden calcular también la magnitud de la velocidad con que llega al suelo. Muy bien, aquí tenemos ya los datos mencionados anteriormente y para calcular la velocidad tenemos que emplear esta fórmula. Velocidad final igual velocidad inicial más gravedad por tiempo. ¿Por qué es más? Porque el cuerpo está lanzado hacia abajo, por eso la gravedad toma el valor positivo. Entonces al reemplazar velocidad final igual velocidad inicial que vale 0 más gravedad que vale 10 por el tiempo que vale 10. Entonces al multiplicar 10 por 10 nos da 100. 100 más 0 nos da 100. Y por lo tanto la velocidad final toma el valor de 100 metros por segundo. Y ese vendría a ser la respuesta. Y por último tenemos este ejercicio que hace referencia al movimiento circular uniforme. Muy bien, aquí tenemos este problema que trata lo siguiente. Una rueda de 0,60 metros de radio gira a 180 revoluciones por minuto. Nos piden calcular el módulo de la velocidad angular en radianes por segundo. También nos piden calcular el módulo de la velocidad lineal de su borde. Y por último nos piden calcular su frecuencia. Muy bien, vamos a sacar los datos. Tenemos el radio de la rueda, que es 0,60 metros. Tenemos la velocidad angular, que está expresada en revoluciones por minuto. Muy bien, para poder calcular la velocidad angular en radianes por segundo, si bien es cierto, nos están dando ya el valor de la velocidad angular, pero nos están dando en revoluciones por minuto y nos piden calcular la velocidad angular en radianes por segundo. Entonces simplemente vamos a hacer una conversión. Tenemos aquí la velocidad angular ya dada, pero en revoluciones por minuto. Entonces hacemos la conversión correspondiente. Sabemos que una revolución equivale a 2 pi radianes por un minuto que equivale a 60 segundos. Entonces simplificamos revoluciones con revolución y minuto con minuto. Entonces ya nos va a dar la velocidad angular expresada en radianes por segundo. El valor de pi equivale a 3,14. Entonces, nosotros al multiplicar 180 por 2 por pi, que equivale a 3,14, entre 60 nos va a dar este valor, 18,84 radianes por segundo. Entonces, la velocidad angular toma este valor, ya expresado en radianes por segundo. Ahora, para poder calcular la velocidad lineal, nosotros vamos a hacer de utilidad esta fórmula, ¿no? Velocidad lineal igual velocidad angular por el radio. Tenemos el valor de la velocidad angular, ya la tenemos aquí, ya la hemos calculado, y tenemos el valor del radio, entonces simplemente reemplazamos. Velocidad lineal igual velocidad angular, que equivale a 18,84 por el radio, que es 0,60. Entonces, al realizar esta multiplicación, nos da que la velocidad lineal toma este valor, 11,304 metros. Y por último nos piden calcular la frecuencia. Bueno, por aquí tenemos los datos ya mencionados. Y para poder calcular la frecuencia nos va a ser útil esta fórmula. Sabemos que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces, si queremos hallar la frecuencia, despejamos frecuencia igual velocidad angular entre 2pi. Entonces reemplazamos el valor de la velocidad angular, 18,84 radianes por segundo, entre 2pi. Entonces, al dividir nos da que la frecuencia equivale a 3 Hz. Muy bien, chicos. Entonces, a tener en cuenta las unidades de medida, en este caso la frecuencia está expresada en Hz, que es igual segundos a la menos 1. Entonces, hemos hecho un repaso acerca de los 3 tipos de movimiento que hemos visto en este trimestre y que es importante que vayan estudiando y repasando. Entonces, esto ha sido todo por hoy, chicos. Cuídense mucho.